Muy buenas, bueno, muy buenas. Bienvenidos a todos. Nosotros somos el grupo número 7, en lo cual nos tocó hablar el tema de flujo sensible y latente de calor. El grupo está conformado por nuestro compañero Douglas Gilberto Durán, Jennifer Saray Moreno y su servidora Marixa Otero. Compañeros, la disposición. El subidor del calor específico y el calor latente, Joseph Blatt, nació en Burdeos el 16 de abril de 1728 y murió en Edimburgo el 10 de noviembre de 1791. Fue un médico físico y químico escocés. Sus investigaciones más importantes se centraron en el campo de la termodinámica, donde estableció una clara distinción entre temperatura y calor e introdujo el concepto como el calor específico y el calor latente de cambio de estado. Además, se debe el descubrimiento del dióxido de carbono. El concepto de calor específico y calor latente lo introdujo en 1762. La idea provino en la época en la que se creía que el calor era una sustancia fluida denominada calorífico. Esta cualidad se utiliza en la cocina, en refrigeración, en bombas de calor y es el principio por el cual se enfría el cuerpo. Ahora lo voy a dejar con mi compañera Saraí, la cual empezará con el desarrollo del tema. Que tengan todos un buen día. Antes de entrar con el tema, yo quiero recordarles de que nunca debemos de olvidar decirle a Dios que suyo es el cielo y tuya es la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que en él habita y todo lo que contiene, perdón. Por ti fueron creados el norte y el sur, el Tabor y el Hermón cantan alegres a tu nombre. Eso lo podemos encontrar en Salmos 89, 11 y 12. Ahora bien, el flujo sensible y latente de calor. Pero quiero empezar diciendo que el término latente procede del latín y cuyo significado es oculto o escondido. Fue utilizado para denominar este fenómeno ya que no se percibía un aumento de temperatura en el cambio de fase a pesar de añadir calor. Por eso los fenómenos de cambio de materia conllevan a la absorción o cesión de calor latente. Por ejemplo, cuando un líquido pasa al estado gaseoso, absorbe calor latente, pero también cuando un gas se condensa y pasa al estado líquido, cede calor latente. Durante ese proceso, la temperatura no experimentará cambio alguno. Cuando un sistema absorbe una determinada cantidad de calor, puede ocurrir que experimente un cambio en su temperatura, a lo que implica calor sensible. Es decir, que podemos sentir y la temperatura es una medida de contenido de calor sensible del aire. Cuando el contenido de calor sensible del aire es alto, la molécula tiene velocidades más altas y más colisiones entre ellas y sus alrededores. Por tanto, hay transferencia, de energía cinética. Por ejemplo, un termómetro situado en un aire más caliente tendrá más colisiones con las moléculas del aire. Se transferirá el termómetro al termómetro energía cinética adicional y la temperatura subirá conforme el calor sensible del aire disminuye. La temperatura cae. También experimenta un cambio de fase a temperatura constante o calor latente. Dicho de otra manera, esta energía en forma de calor produce el cambio de estado de los cuerpos. Y esta sucesión de fases se reproduce de forma habitual en todas las sustancias de la naturaleza. Ahora, el ciclo de calor latente. El ciclo de calor latente es liberado a la atmósfera cuando el agua se vaporiza, y el calor latente del aire depende de su contenido de vapor de agua. El calor latente cambia a calor sensible cuando el agua cambia de la fase de vapor a la fase líquida agua-hielo. El contenido de vapor de agua del aire es una medida de contenido de calor latente.
y por ello las expresiones de la humedad y su relación con la energía. Por ejemplo, si un trozo de hielo le aplicamos calor y comienza a subir su temperatura, alcanzará los 0 grados centígrados. Se producirá el cambio de estado de sólido a líquido y esa temperatura no variará aunque se le siga aplicando calor hasta que se haya fundido totalmente. Una vez fundido el hielo, ahora en estado líquido comenzará nuevamente a subir su temperatura hasta llegar a los 100 grados centígrados, en lo que nuevamente se produce un cambio de fase a la vaporización y desde ese momento, perdón, la temperatura se mantiene estable hasta que se evapora el agua en su totalidad. Ahora, los tipos de calor latente. El calor latente se manifiesta en cualquier proceso de cambio de fase. El primero es función, el cual es de sólido a líquido, es decir, es la energía necesaria para cambiar un gramo de sustancia a estado sólido, a estado líquido, sin cambiar su temperatura. Esta energía rompe los enlaces de sólidos y queda una significativa cantidad asociada con las fuerzas intermoleculares del estado líquido. El 2, vaporización. Esta es del cambio de líquido a gas. Es la energía necesaria para cambiar un gramo de sustancia de estado líquido al estado gaseoso en el punto de ebullición. Esta energía rompe las fuerzas atractivas intermoleculares y también debe proveer la energía necesaria para expandir el gas, siendo la cantidad de energía absorbida durante el proceso de vaporización en un estado de ebullición. Número 3, condensación. Este es el cambio de gas a líquido, es decir, calor que es liberado por la masa de un gas que se encuentra en su punto de ebullición al condensarse en un fluido. Número 4, la solidificación. Es un cambio de líquido a sólido, es decir, la cantidad de calor que depende de la masa de un líquido a solidificarse a su temperatura de congelación. Y el número 5 es la sublimación, la cual es de sólido a gas. Es la energía necesaria para producir el cambio de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. El proceso inverso se le denomina deposición o sublimación regresiva, es decir, el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. Pasa mi compañera Marix a explicar lo demás. Procesos de transmisión del calor latente. Dadas las diferentes normativas aplicables, es importante distinguir entre un inmueble tipo vivienda en bloque que está afectado por la ley de división horizontal, mientras que las viviendas unifamiliares que sean de tipo aislado no están afectados por esta ley. En este ejemplo podemos ver que tenemos una casa de bloques, o sea, así como las que tenemos aquí de este lado de América Latina, donde la mayoría de casas están hechas de bloques de concreto, ya que estas no guardan calor alguno adentro de la casa. O sea, si hace calor afuera, adentro también se va a conservar el calor. Cuando hace frío afuera, es rara la ocasión en la que la habitación se va a mantener de un clima bastante cálido. En cambio, en las viviendas de donde cae nieve o lugares más frescos, podemos ver de que las casas ahí son de madera, ya que estas son casas que guardan bastante calor. Además, le ponen un aislante para que el radiador o calefactor que les pongan mantengan el calor adentro y no, ¿cómo explicarle? No, las temperaturas heladas no entren adentro y mantengan la casa en una temperatura agradable.
las 3 etapas de enfriamiento en una cámara de refrigeración. Tenemos enfriamiento sensible desde la temperatura. Enfriamiento sensible desde la temperatura de entrada hasta la congelación. En este concepto podemos distinguir que el calor latente de solidificación reparte cuando se enfría el líquido a su temperatura de fusión y comienza a solidificar. En este proceso podemos ver que metemos una bolsa de hielo al freezer o un congelador y esta va a tornarse de estado líquido a un estado más sólido. Enfriamiento latente de calor es en el proceso de congelación. En este proceso es lo que les estaba explicando. Cualquier líquido metido a un congelador, ese se volverá de un estado más sólido. Enfriamiento sensible desde la temperatura de congelación hasta la temperatura final deseada, que es la conservación del producto. En este aspecto nosotros podemos tomar en cuenta cualquier tipo de masa sólida que la metemos al congelador y esta no va a cambiar su textura aunque esta se descongele. En este sentido podemos meter carnes, podemos meter pollos, podemos meter frutas, verduras a un congelador y estas no van a cambiar su textura. Compañera Laura, por favor. Energía requerida en el proceso de conservación. En un proceso de enfriamiento industrial en una cámara frigorífica, los calores sensibles y latentes determinan la cantidad de energía necesaria para llevar a cabo la conservación del producto. En esta parte podemos ver el congelador en el super selecto y la área fría donde podemos tener alimentos en descubierto. En otras palabras, donde metemos la parte baja de una refrigeradora, podemos nivelar la temperatura en este aspecto para que el producto no termine en forma de roca, de hielo, o sea que se mantenga fresco. En el otro, como yo explicaba en la diapositiva anterior, en este aspecto nosotros buscamos de que el producto que perecen de una forma que se pueden conservar para que no perezcan rápidamente, los metemos en un congelador. Esto guardarán la frescura del producto y se mantendrán por más tiempo. Las 4 formas de transferencia de calor son conducción, donde el calor se transfiere a través de la materia sólida de molécula a molécula. En este ejemplo podemos ver una barra de metal en donde es aplicado un calor constante en una parte de ella. Y este se distribuye a lo largo de toda la barra de metal, aunque esté fría, toda se mantendrá caliente si se le aplica una cierta cantidad de temperatura a un lado de la barra. Flujo de calor sensible, donde el aire más caliente se transfiere de un lugar a otro. El aire caliente subiendo porque es menos denso. Aquí podemos ver que bajan aire frío desde al cielo, llega a la tierra y este se transforma en aire caliente y este sube porque el aire se vuelve menos denso. Eso quiere decir de que el aire frío es más denso y por eso llega más rápido a la tierra. Al tocar tierra se transforma y llega y se vuelve a elevar y esto es como un ciclo que lleva. Radiación, donde el calor se transfiere como energía electromagnética sin necesidad de un medio. En este caso podemos ver la luz del sol, el cual llega a la atmósfera de la Tierra, es transformado en energía y es expulsada de la misma forma que llegó porque solo los organismos que viven aquí en la Tierra solo absorben la energía necesaria y la demás es de vuelta a la atmósfera. Flujo de calor latente, donde el calor sensible se convierte en calor latente cuando el agua se vaporiza y se convierte de nuevo a calor.
sensible cuando la molécula de agua se condensa o se depositan como hielo sobre una superficie. Esto quiere decir, este dibujo más que todo nos viene hablando así como que del Ártico y el Antártico, donde podemos ver que a pesar de que hay sol, se mantienen estos pequeños bloques de hielo sobre la superficie del mar. O sea, no se transforman de todo en líquido, pero también tampoco se transforma todo en sólido. O sea, hay como una mezcla de ambos. Ahora les vamos a poner un pequeño video en el que hablamos, en el que reducimos un poco el tema para que puedan entenderle mejor. Ay, Hola, buen día y bienvenido al canal. Aprenderemos de forma rápida qué es un calor sensible y un calor latente, su fuerte relación con la temperatura y los estados de agregación de la materia. Para ello, definamos a los dos tipos de calor de forma sencilla. Un calor sensible es aquel calor que se suministra produciendo un aumento en la temperatura. Un calor latente es aquel calor que mantiene la temperatura constante, pero produce un cambio de fase, es decir, la sustancia cambia de estado, ya sea de sólido a líquido o de líquido a gas. Para comprender de forma más clara estos conceptos, observemos el siguiente diagrama, en el cual se está tomando como ejemplo las propiedades del agua. En el eje X se encuentra la entalpía, que en otros diagramas lo representan como calor, pero la entalpía finalmente es un calor, y en el eje Y se encuentra la temperatura. Supongamos que se tiene agua congelada a menos 60 grados centígrados, a la cual se le suministra una cantidad de calor, pero este no es suficiente para que cambie de estado, únicamente su temperatura aumenta. Esto es a lo que le llamamos calor sensible. En cambio, si tenemos agua congelada a una temperatura de 0 grados centígrados y se le suministra un calor, este producirá que el agua cambie a estado líquido, pero manteniéndose a 0 grados centígrados. Este calor ha sido un calor latente. Lo mismo ocurre con el agua líquida. Si se le suministra una cantidad de calor, pero esta no es suficiente para cambiar de estado el agua, únicamente aumentará su temperatura, lo cual es un calor sensible. Sin embargo, si suministramos una cantidad de calor a agua líquida que tiene una temperatura de 100 grados centígrados, este cambiará a un estado gaseoso, sin variar su temperatura, por lo que este es un calor latente. En el caso del calor latente, se pueden aclarar los siguientes conceptos, para evitar confundirse con ellos. Si se suministra un calor latente que produzca un cambio de fase de sólido a líquido, se denomina calor latente de fusión. Si se suministra un calor latente que produzca un cambio de fase de líquido a gas, se denomina calor latente de vaporización. El cambio de fase sin aumentar la temperatura es propiciado porque el calor es una energía y las moléculas de agua interaccionan para mantenerse unidas por medio de enlaces covalentes. Estos débiles enlaces pueden ser alterados fácilmente. Cuando el agua está congelada, la energía interna de las moléculas disminuye y se vuelve más estable. Pero cuando se suministra una energía,
Estas uniones son inestables, transformándola en líquido, por lo que, con una cantidad de energía adecuada, esta interacción puede llegar a ser debilitada de tal forma que las moléculas se separan, cambiando a estado gaseoso. Por último, a base de conclusión, el calor es una energía que puede cambiar tanto la temperatura de una sustancia como su estado de agregación a la materia. Estos cambios pueden ser de sólido a líquido y de líquido a gas. El calor también puede cambiar a estado de plasma algunas sustancias, pero la cantidad de energía es inmensamente grande, como lo es el Sol, que requiere una energía muy grande para ser plasma. Eso ha sido todo sobre la comprensión. Hola, muy buenas compañeros presentes que estén presenciando este video. Para comenzar también me gustaría pues comenzar cómo se relaciona el flujo sensible y latente de calor con Dios. Es decir, cómo fue tomado los diferentes cambios climáticos y sus diferentes estados que se lograrían en provocar con la presencia del humano, dando pie a las citas bíblicas. Nos dice que Génesis 8:21-22, al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente, como ha hecho mientras la tierra permanezca. No cesará la sementera y la siega del frío y el calor, el verano del invierno, el día y la noche. Presenciando y analizando este versículo de parte de Génesis, pues la ofrenda que hace de Dios a Noé es aceptarla. El regreso a la tierra seca a través de la misericordia especial de Dios hacia Noé y a su casa se celebra con una ofrenda de acción de gracias y fe, donde construyó el altar. En este caso es que es la primera mención del altar o la escritura de un propósito de sacrificio que el Señor hace hacia Noé, como dando por sacrificio el barrer con el jardín y retirando toda presencia visible de él mismo, de un ser con vida en la tierra. Por lo tanto, el altar se dirige para apuntar hacia su morada en lo alto, que es el Señor. Más que todo, en el nombre de Dios es especialmente apropiado aquí, ya que ha demostrado un ser guardián de un pacto y un libertador que de Noé, de todo ganado, que más que todo, limpiando y limpiando de todo ser de esta tierra. ¿Por qué mandando ese como un castigo a esta humanidad? Por lo que ya se había presenciado hasta ese tiempo de Noé, de toda la maldad, de todo lo que el mismo humano había ya sembrado en esta tierra. Por lo tanto, el reingreso remanente de la humanidad sobre las tareas de la vida, si iban a inaugurar con una confección articulada del pecado o un presagio bien entendido de la próxima víctima de la culpa humana y una graciosa aceptación de este acto de fe, el Señor dijo en su corazón, y es la resolución interna definida adecuada en las circunstancias actuales, en la familia, en ese tiempo donde la familia tuvo el tiempo de entregarse. ¿Para qué? Para poder sobrevenir y sobrevivir en esa tierra a pesar de lo que Dios había mandado. ¿Por qué lo analizamos con este tema? ¿Por qué? Porque Dios mandó esa maldición a algo que nosotros hemos provocado en esta tierra con estos tiempos de calor que hemos vivido insoportable. No sabemos en qué tiempo vamos a parar de sobrevivir estas altas temperaturas que a veces a nuestro cuerpo nos afecta e incluso afecta a esos adultos mayores, donde ellos son los perjudicados principalmente porque se deshidratan, tienen esos choques de calor que quieras o no, llegan hasta cobrar la vida de alguna de las personas. Eso lo podemos ver visto y muchas veces en todos los casos, pero a veces es por nuestra misma culpa y que no aceptamos y ni siquiera la misericordia de vivir en un planeta donde Dios nos ha dado para vivir. Y esa es la maldición de un diluvio
que llegó en ese tiempo, que llegó como un tiempo pasado. Ahora, mis compañeros, ese es el momento donde nosotros tenemos que tomar la conciencia, y la conciencia de qué, de que cuidar. Dios no va a mandar un diluvio, pero si Dios no mandara ese diluvio como maldición para el humano, nosotros mismos nos estamos cosechando esa maldición. Ahora, pasando incluso a la otra cita bíblica, donde Génesis 7:23 nos dice que las aguas siguieron subiendo y creciendo en gran manera sobre la tierra. La descripción de una inundación en este pasaje es tan completa y específica que es imposible conciliar una inundación local con el registro bíblico que hemos tenido. A pesar de las afirmaciones de algunos, se trata de un diluvio global en donde nosotros entraríamos. Si esto no fuera un diluvio universal, el arca misma sería innecesaria, y esto fuera solo un diluvio local. Entonces, la promesa de Dios de no volver a poner una inundación es falsa. Si esto fuera solo un diluvio local, la Biblia está equivocada. Eso es un error para nosotros como humanos. ¿Por qué? Porque si los hijos de Noé, ellos aceptaron esa promesa de que ese diluvio universal iba a llegar a sus vidas, ellos tenían que ver como tal, cómo resguardar y guardarse su familia para ese futuro, donde la tierra iba a ser limpia y sana. Lo podemos ver incluso en Salmo capítulo 104, versículo del 5 a 9, y como segunda de Pedro, capítulo 3, del 5 a 6. Incluso vienen viendo que los montes llegaban hasta cubrirse, y esto tomó como una gran cantidad de agua, pero hay un montón de agua en la tierra, donde un día para esto podrá hacer perjudicar a nuestros seres humanos de esta tierra, debido a la topografía de la tierra. El agua se recoge en los océanos, y si la tierra fuera una esfera perfecta, los océanos cubrirían la tierra de 2,5 a 3 millas de profundidad. Antes de que la catastrófica inundación, la tierra ya estuviera clamando por piedad en ese momento. Dios hizo tal como dijo prácticamente, y todos los contemporáneos de Noé que no creían que en Dios iba a hacer lo que él dijo, a pesar de que tomó 120 años, Dios demostró que él cumple con su promesa y es totalmente fiel. A esto cae y recae en nuestra conciencia del cuidar de las temperaturas, el ver cómo podemos cuidar de que a modo eso no nos afecte, que todo esto, lo que hacemos incluso en nuestros hogares, estamos vapuleando con el ventilador. Aquellos que tienen aire acondicionado, los dichosos de tener eso, quieras o no, es perjudicatorio. ¿Por qué? Porque en unas facetas viene afectando nuestra temperatura, pero es algo contemporáneo, el hacer y el actuar en este momento. Así que, mis compañeros, a partir de esto, yo les dejo con 2 videos para que tengamos la conciencia de lo que podemos hacer nosotros en esta vida. Continuemos con el video, compañeros. A estas alturas, todos estamos concienciados con la conservación del planeta y las consecuencias de la contaminación. Aunque la verdad es que no siempre hacemos todo lo posible por mejorarlo. Tenemos que cuidar el medio ambiente, tic-tackers. Uno de los problemas más preocupantes es el calentamiento global. Durante el último siglo, la temperatura media ha ascendido casi 2 grados centígrados. Esto ha provocado el deshielo de los polos, que han aumentado el nivel del mar entre 15 y 20 centímetros. Si esto continúa, las repercusiones para la naturaleza y la raza humana podrían ser devastadoras. ¿Os habéis preguntado qué pasaría si se derritieran los polos por completo? Pues prestad atención. Se calcula que en la Tierra existen 29 millones de kilómetros cúbicos de hielo, sumando no solo los polos, también las cordilleras montañosas. Si se derritieran, el nivel del mar aumentaría casi 66 metros y la temperatura media del planeta subiría de los 14,4 grados centígrados actuales hasta los 26,6. Los primeros afectados serían los animales del Ártico, incluyendo los osos polares, leones marinos, focas, morsas, pingüinos. También los pueblos esquimales, que tendrían que abandonar sus territorios y emigrar a zonas más templadas, perdiendo toda su cultura y tradiciones. Miles de cadáveres, los de aquellos exploradores y montañeros que murieron congelados a lo largo de la historia, comenzarían a aparecer en estado de perfecta conservación.
También saldrían a la luz nuevos restos de civilizaciones antiguas, como neandertales, que habitaron zonas heladas. Y no solo eso, diversos virus del pasado que actualmente están sepultados bajo el hielo podrían volver a emerger y tener consecuencias devastadoras en la salud pública. Pero la cosa no quedaría ahí. Unos 13 millones de kilómetros cuadrados de tierra, algo más que la extensión de Europa, serían invadidos por el agua. A pesar de que se ganaría algo de terreno al quedar al descubierto zonas de Groenlandia y la Antártida. Muchas grandes ciudades se verían de repente sepultadas bajo las aguas. La lista es interminable. En Europa, Ámsterdam, San Petersburgo, Copenhague quedarían sumergidas por completo. La expansión del mar Mediterráneo absorbería al Mar Negro y al Mar Caspio. En América, la mayoría de las ciudades de la costa atlántica quedarían hundidas. Nueva York, Buenos Aires, Cancún. Las cuencas del Amazonas y del río Paraguay se transformarían en parte del Océano Atlántico. En Asia, parte del territorio chino y de Bangladesh desaparecerían. En Oceanía, un nuevo mar surgiría en medio de Australia. África, a pesar de tener también sus consecuencias, sería el continente menos afectado. La Torre Inclinada de Pisa, la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, la Casa Blanca de Washington, cientos de lugares emblemáticos desaparecidos bajo el agua. Y la peor consecuencia sería la marea de millones de desplazados provenientes de estas ciudades sumergidas, que tendrían que emigrar a otras tierras, generando un caos social. Pero no solo la superficie terrestre, el clima también se vería afectado. Los ciclos meteorológicos serían caóticos, provocando cientos de tormentas y ciclones alrededor del planeta, debido al cambio en las corrientes del mar. Aumentarían los periodos de frío extremo en invierno, y en verano las olas de calor se alargarían durante semanas. A escala planetaria, la nueva distribución del agua modificaría el momento de inercia de la Tierra, por lo que el día duraría unos 3 segundos más. Y dependiendo de esta nueva distribución, el eje de rotación podría cambiar lo suficiente hasta situar a Europa como el nuevo Polo Norte. Aunque después de todo hay que aclarar que sería muy difícil que todo el hielo del planeta se llegase a derretir por acción del ser humano, y en todo caso llevaría miles de años. Pero no hace falta irse a casos tan extremos. Se calcula que a mucho más corto plazo, alrededor del 10% del hielo de la Antártida podría derretirse, elevando el nivel del mar de 5 a 6 metros. Así que ya sabéis, tic-tackers, el calentamiento global es un problema real y sus consecuencias no son de relato de ciencia ficción. Pongámonos manos a la obra entre todos y cambiemos el rumbo de la historia a un planeta mejor. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguir. Bueno, como pudimos presenciar en el video, pudimos ver lo que nos pasaría a nuestro planeta en el dado caso de que el nivel del mar subiera a lo que es al nivel terrestre, cubriera eso, toda esa parte. Podemos pensar y podemos ver de que nuestro mundo sí tiene más parte más de agua que tierra, ¿verdad? Así que tomando en la conciencia que el cambio climático nos puede llegar a afectar, eso sería lo principal en que nos podría afectar, ¿verdad? Algo que ni yo ni otras personas quisieran para su vida, ni mucho menos ustedes. Así que lo dejo con el siguiente video. También es como un llamado. Ese llamado es ¿para qué? Para que nosotros veamos qué es lo que puede pasar en el futuro, a qué nos podemos acercar y podemos presenciar incluso en nuestro tiempo. Así que quedamos con el siguiente video.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. Your soul had bathing on the roof, had beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on Marble Arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Nuestro tema pues principal, ¿verdad? El flujo calor latente y sensible, esperando de que hayamos podido dar a entender nuestro tema, ¿verdad? También el llamado que nuestra naturaleza nos pide, esperando que esa conciencia como humanos, como personas que vivimos en esta tierra, en este hogar que Dios nos ha regalado, debemos de pensar muy bien en lo que tenemos que hacer, partir de ese punto y ver cómo podemos resolver la situación a lo poco que nos quede, ¿verdad? De mi parte, agradecerle a mi compañera Marixa, mi compañera Saraí y mi persona, pues, de poder logrado llevarles este tema a cada uno de ustedes y al profesor. Muchas gracias por la oportunidad también en que nos ha dado de participar y poder compartir este tema con ustedes. Así que muchas gracias, compañeros y profesor. No sé si mis compañeras desean despedirse. Sí, solo darle las gracias a los que pudieron visualizar nuestra presentación. Recordemos de que este planeta no nos pertenece y que el futuro de nuestros hijos o de la generación de nuestras familias depende de nosotros, de cómo cuidamos el planeta ahora. No, muchas gracias.